Buenos días. El próximo 8 de noviembre se celebrarán en los Estados Unidos las elecciones de mitad de mandato y para hablar de ellas tenemos hoy con nosotros al profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, Pedro Rodríguez. Profesor, buenos días. Muy buenos días. Profesor, las elecciones intermedias en las que están en juego los 435 asientos de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 asientos del Senado, además de 36 gobernadores de estados y un buen número de alcaldes, están a una semana vista y las encuestas apuntan a que los republicanos obtendrán la mayoría en la Cámara de Representantes y los demócratas apenas mantendrán la mayoría en el Senado. ¿Coinciden estas encuestas con su estimación? Bueno, Estados Unidos, en términos de politología, vive una era de mayorías inseguras. Es decir, que por muy poca diferencia se ganan unas elecciones tanto a la Casa Blanca como al Senado como a la Cámara de Representantes. Por lo tanto, una dificultad intrínseca de determinar cuál es el resultado de estas elecciones es que los márgenes de victoria son mínimos. Lo que sabemos es la tradición, y la tradición lo que nos dice es que el partido que controla la Casa Blanca en las elecciones de medio mandato retrocede posiciones en el Congreso, especialmente en la Cámara de Representantes. En la actualidad son los demócratas los que tienen una mayoría en la Cámara Baja, ajustada pero suficiente, y son los demócratas los que tienen una mayoría por un solo voto, que es el voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris en el Senado. Y digamos que el consenso de las encuestas apunta a que la Cámara de Representantes sí que retrocederían los demócratas y los republicanos avanzarían posiciones, y yo creo que el Senado pues sigue todavía en el aire. Todo el mundo se fija en jurisdicciones como Pensilvania y bueno, pues en un ambiente de 50-50 pues aventurar resultados es muy complicado, pero sí que tenemos, repito, la tradición de que el partido que controla la Casa Blanca, cualquiera que sea, pierde posiciones en el Congreso en las elecciones de medio mandato. Muy bien. Y profesor, ¿qué impacto tendrán en la política norteamericana que ganen unos u otros en unos momentos en los que, según un reciente informe del Pew Research Center del pasado 20 de octubre, indicaba que el 70% del electorado norteamericano cree que la democracia corre peligro y que la violencia política podría derivar en un conflicto civil? Es una situación realmente excepcional y muy preocupante. El presidente Biden toma posesión 14 días después del asalto al Capitolio. ¿Y qué es lo que ha pasado desde entonces? Ha pasado que el Partido Republicano no ha querido, digamos, exigir responsabilidades por lo ocurrido. Y no solo eso, sino que ha asumido la premisa de Donald Trump de que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas y que le robaron la reelección. La gran mentira, lo que se llama así en la política de Estados Unidos. Y ese es el punto de partida. Desde entonces, ¿qué es lo que han pasado? Pues han sido 2 años en los que la crisis económica entre el coronavirus y la guerra de Ucrania ha causado un enorme impacto, sobre todo últimamente en términos de inflación, lo cual es demoledor en un país como Estados Unidos. Y la situación, digamos, el doble mandato que tenía Biden, que era demostrar que la economía funcionaba y que la democracia también, pues digamos que el balance a estas alturas no se puede cumplir, no cuadra. La popularidad de Biden es muy limitada, sufre como todo presidente. Los presidentes de Estados Unidos raramente consiguen que se les reconozca cuando la economía va bien, pero cuando la economía va mal, clarísimamente ellos son responsables. Y existe esa polarización, que ya no es polarización, ya es tribalización. Estamos llegando a un momento en el que el que no piensa como yo es inaceptable. En un país armado hasta los dientes, donde hay más armas de fuego entre la población civil que norteamericanos, que estadounidenses. Y una situación
también, digamos, donde los grupos extremistas que antes estaban, digamos, en las afueras, en lugares no visibles, siempre han estado. Hay grupos supremacistas de derecha radical, ahora se llaman nacionalismo blanco. Bueno, todo esto que antes tenían un lugar periférico, ahora ocupan un lugar cada vez más grande, amplificado, por supuesto, por las redes sociales. Y todo eso se suma, a mi juicio, un enorme problema que sufren Estados Unidos, la crisis cognitiva o la crisis epistemológica. Es decir, Estados Unidos tiene un problema fundamental con la verdad. Tanta desinformación, tanta teoría conspirativa, tantos hechos alternativos, tantas mentiras. El Washington Post inició un proceso de verificación cuando Trump tomó la posesión de la presidencia. Estamos hablando de mentiras, no de opiniones. En política hay muchas opiniones. Estamos hablando de cosas embustes, ¿no? Y al final de su presidencia salieron más de 30.000 mentiras. De lo banal a lo más grave, como la gran mentira, me han robado las elecciones. Y todos esos factores yo creo que pues apuntan a un problema en el cual cosas normales en una democracia, como unas elecciones o como una sentencia del Tribunal Supremo, pues pueden hacer temer estos estallidos, y que estos estallidos de violencia política de alguna manera terminen siendo muy difíciles de controlar. Y este es el panorama de cuestionamiento de las instituciones, de cuestionamiento de la legitimidad de la Casa Blanca, de los gobernantes, y esto es lo que hace que muchos académicos pues comparen la situación actual con la situación de los años 30, donde no solamente se cuestionaba la economía de mercado, sino también la misma democracia. Muy bien. Profesor, el apoyo de Estados Unidos, yendo al campo internacional, ha sido alto desde el principio, el apoyo a Ucrania en ambos partidos, incluso cuando los demócratas han sido más solidarios que los republicanos. Ahora bien, el aumento de la inflación, los altos costes de la energía y el temor a una mayor escalada han llevado a especular sobre la fatiga pública en la lucha de Ucrania. ¿Hasta qué punto el costo de apoyar la lucha de Ucrania contra Rusia puede socavar el apoyo público de Estados Unidos a Ucrania? Bien, hasta ahora la asistencia, que ha sido muy significativa y yo diría decisiva, la asistencia que se ha facilitado a Ucrania, no solamente en términos de financiación, en términos de logística, de material militar, también en términos de inteligencia, has gozado más o menos de un amplio consenso político en Washington. A pesar de que el primer impeachment, el juicio político contra Donald Trump, fue precisamente por hacer juegos políticos con la ayuda militar a Ucrania, digamos que la invasión generó un efecto de repudio generalizado. Este consenso ha ido erosionándose buena parte, o en una parte significativa, por estas razones económicas que usted ha expuesto ahora, pero también por, digamos, ha aflorado esa extraña complicidad que el trumpismo ha tenido con el Kremlin, ¿no? El Kremlin o la figura de Putin ha sido una figura muy atractiva para la derecha radical en todo el mundo. Le han apreciado su postura decisiva contra la corrección política, contra la diversidad que caracteriza a nuestras sociedades. Esta, digamos, pose ortodoxa ha contado con muchos admiradores en muchas partes del mundo. Y yo creo que esa admiración quedó en suspenso con el fracaso de la invasión, pero, digamos, esa extraña complicidad vuelve a aflorar. Putin, si nos fijamos en sus discursos, habla de que hay dos occidentes, el decadente
y el que le admira. Las élites malas es un poco el discurso populista y el pueblo bueno, ¿no? Y yo creo que todo eso pues está siendo utilizado. El líder republicano en la Cámara Baja ya ha advertido que la administración Biden no puede contar con un cheque en blanco. La clave aquí, por supuesto, es que la Cámara Baja y el Congreso tienen un papel decisivo en el desembolso de fondos, y un cambio de mayorías pues haría que esa generosidad hasta ahora demostrada por la administración Biden se viera complicada sobremanera. Muchas gracias, profesor. Yendo al tema internacional de nuevo, uno de los grandes temas de la política exterior ha sido el de las relaciones entre Estados Unidos con China, y muy particularmente las posiciones enfrentadas respecto a Taiwán. Hace unos días, en el discurso inaugural del 20 Congreso del Partido Comunista Chino, el presidente Xi Jinping afirmaba que China podría adoptar todas las medidas necesarias, entre comillas, incluyendo el uso de la fuerza contra, comillas, la intromisión de fuerzas externas y contra severas provocaciones en los asuntos de Taiwán. ¿Prevé, profesor, alguna modificación en los planteamientos estratégicos de los Estados Unidos después de las elecciones? ¿Cómo pueden estos variar en función de que gane uno u otro partido? Yo creo que con respecto a China sí que existe un consenso bipartidista. Digamos, identificar a China como un rival con el cual no se puede, digamos, no se puede ignorar, fue asumido por la administración Trump y ha proseguido con la administración Biden en este sentido. Si vemos los últimos documentos oficiales, la última estrategia nacional de Estados Unidos, se identifica a Rusia, sí, como una distracción muy peligrosa, pero al fin y al cabo Rusia es una potencia en declive, es decir, sus fuerzas armadas, sus servicios de inteligencia, su gobierno han demostrado que realmente no pueden sostener algo como lo que está la agresión a Ucrania. China es otra cuestión y es identificado como un rival estratégico y va a seguir la presión. Por supuesto, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que más importante que las elecciones de medio mandato con respecto a China es lo que ha pasado con el Congreso, el 20º Congreso del Partido Comunista de China y el logro de Xi Jinping de un tercer mandato y de perpetuarse en el poder, ¿no? Y esto es lo que es clave. Clave incluso con respecto a Taiwán. Vemos que hasta ahora el Partido Comunista de China ha obtenido su legitimidad a través del crecimiento económico, a través de sacar a cientos de millones de personas de la pobreza. Y básicamente era un pacto faustiano, ¿no? Vosotros no os dedicáis a la política y nosotros os aseguramos una cierta prosperidad económica. Este ciclo económico yo creo que por diversos motivos está llegando a un cierto fin y esa legitimidad está siendo cuestionada. Hay una burbuja inmobiliaria, una burbuja de crédito, la política de COVID-0 ha causado destrozos en la economía bastante significativos y China, que necesita crecer a unas tasas que, vamos, ya nos daríamos con un canto en los dientes en Occidente con una fracción de esas tasas, pero no pueden seguir manteniendo ese crecimiento. ¿Cuál es el peligro que, a mi juicio, se plantea? Que Xi Jinping intente buscar una legitimidad alternativa en el nacionalismo y en cuestiones como Taiwán. Esa obsesión china de controlar por completo el mapa. No solamente estamos hablando de Tíbet, estamos hablando en los últimos años de lo que ha pasado en Hong Kong, ¿no? La gran promesa incumplida de un país, dos sistemas. O lo que ha pasado con los uigures, ¿no? Este escenario orwelliano de internar en campos de reeducación a 1 millón de personas nos parece muy difícil de creer, pero es la realidad en Xi'an. Todas estas acciones, por supuesto, no pintan bien para Taiwán. Y yo creo que en Taiwán y en la posición de Estados Unidos, yo me atrevería a decir que China no ve provocaciones, ve excusas.
Y lo que puede ocurrir a partir de ahora es que conforme vaya bajando el crecimiento económico, conforme se cuestione la legitimidad de prosperidad, empiece a jugar o a cargarse las cintas. El nuevo equipo en Beijing no es un equipo, digamos, a favor de la apertura económica o a favor de abrir el margen. Es un equipo que quiere, pues, seguir rompiendo el consenso ese nixoniano de que la prosperidad económica viene acompañada de libertades. Pues cero libertades, ¿no? Y hemos visto cosas muy llamativas. Por ejemplo, los niños no pueden tener clases privadas, o los actores no pueden anunciar productos, o hay un esfuerzo por, digamos, controlar a la población, por supuesto con la herramienta tecnológica, la inteligencia artificial, que hace posible escenarios realmente de ciencia ficción casi, pero aterradores. Entonces, esta situación de China con respecto a Washington, insisto, depende más de lo que está pasando en China que del resultado de estas elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Profesor, y como continuación a esta pregunta, ¿y la reacción norteamericana en el caso de una actitud agresiva china hacia Taiwán podría desencadenar en un conflicto? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el compromiso de Estados Unidos con Taiwán es un compromiso basado en la ambigüedad. Es decir, mientras Taiwán no, digamos, avance por la senda de la independencia y se mantenga ese discreto status quo en el cual China reconoce, Estados Unidos reconoce que existe solo una China, pero que Taiwán tiene un estatus especial, pues en ese sentido Estados Unidos, pues según la administración Biden, intervendría militarmente en caso de una agresión. Por supuesto, y en esta casa ustedes saben muchísimo más, no es comparable la asistencia militar a un país como Ucrania, con múltiples fronteras, a una isla como Taiwán. Por lo tanto, es muy difícil hacer extrapolaciones de un conflicto con otro, pero yo creo que, digamos, Estados Unidos de alguna manera anticipa que una confrontación armada está en el horizonte. Detalles como el invitar a la industria, a la principal empresa de microchips a mudarse, a salir fuera de Taiwán, yo creo que son muy significativos, ¿no? De que, digamos, que el calendario para un uso de la fuerza en esa parte del mundo, un conflicto, pues un conflicto que tiene similitudes con el de Ucrania, o sea, una identidad nacional que no es reconocida, la acusación de que hay un régimen ilegítimo, de que hay que hacer a China grande otra vez o completar los designios de China, es algo que nos suena también de la retórica del discurso utilizado en Ucrania. Pero digamos que, no sé, aquí hubo, yo creo que para todos estos conflictos hubo un momento, y corresponde también a la responsabilidad de la administración Biden, que fue la retirada de Kabul. La retirada caótica de Kabul en agosto, ¿no? El año anterior, yo creo que envió el peor mensaje a todos estos escenarios que estamos repasando hoy y estamos pagando en cierta manera las consecuencias. Profesor, y ya por finalizar, Europa y la relación transatlántica que ha sufrido tantos altos y bajos en los últimos años y que ahora parece atravesar un momento dulce, ¿no? ¿Cree, profesor, que habrá alguna modificación después de las elecciones en la actitud de los Estados Unidos hacia Europa? Yo creo que el problema de los resultados de estas elecciones del 8 de noviembre es un mal ejemplo para Europa. Es decir, que un partido republicano, que era un partido de ley y orden, que tenía muy claro que el problema venía del Kremlin, ahora se haya convertido en un partido más bien antisistema, que no reconoce el resultado de las elecciones, que no reconoce a las instituciones desde el FBI hasta cualquier sentencia que no
les favorezca. Un partido que encuentra en Moscú no un problema, sino una fuente de inspiración política, pues que triunfe de alguna manera y que por lo menos se haga con la Cámara de Representantes, yo creo que manda un pésimo mensaje, o es un pésimo ejemplo a otros países europeos que también viven en mitad de esta eclosión iliberal y de este cuestionamiento y de esta desafección, ¿no? Entonces me parece que muchas veces miramos a Estados Unidos y a lo mejor lo que empezamos a ver la semana que viene nos va a gustar todavía menos que lo que vimos en el asalto al Capitolio. Pues profesor, muchas gracias y también muchas gracias a nuestra audiencia, que espero hayan podido disfrutar de esta entrevista. Gracias a ustedes.